Está en los estudios de la radio de la Asamblea Nacional, asambleísta Natalie Murillo, con quien vamos a hablar acerca de lo que se está analizando, se está debatiendo respecto al tercer económico urgente que el día de mañana se debatirá en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Asambleísta, ¿cómo está? Bienvenida a los micrófonos de la radio. Gracias, Maritza. Gracias, Carlos, por la invitación. Es un gusto poder informar de manera oportuna a todos los ciudadanos. Asambleísta, ¿se podría llegar a un acuerdo faltando pocas horas para el segundo debate respecto al aumento del impuesto al valor agregado? Toca preguntarse quiénes son los que están desde el gobierno reuniéndose o dialogando con el resto de las bancadas, porque como ustedes saben, existen opiniones divididas, existen dos informes de minoría, tanto por la Revolución Ciudadana y además por el Partido Social Cristiano, quienes ellos hasta anoche, según escuchaba a sus asambleístas, no estarían de acuerdo con el incremento del IVA. Por parte de la bancada Construye, a quien yo represento, todavía no se ha tomado una decisión, pero se están analizando las medidas. Como Natalie Murillo, yo podría decirles que una alternativa, para mí viable sí es el incremento del IVA, pero no es la solución. Se le pide al gobierno nacional que se sincere en las cuentas y además que pueda decirnos cuál es el plan económico que se tiene para poder, sabemos que tenemos un déficit de 6,000 millones de dólares. Tenemos una deuda de 4,000 millones de dólares. Solo con el tema del IVA, el incremento al IVA, vamos a recaudar 1,500 millones. ¿De dónde vamos a sacar los otros 8,500 millones de dólares? Sabemos que ahorita existe una demora en los pagos para los funcionarios públicos que se les está pagando, y yo estoy completamente de acuerdo que quienes reciban los primeros sueldos o que quienes reciban estos sueldos, los pagos puntuales, sean las personas que están en primera línea, como es policía, Fuerzas Armadas, los médicos, los maestros, pero también lo que necesitamos nosotros es que se sincere y que no vaya a convertirse esto en un tema que sea el día a día o al mes, así es, y que mensualmente existan estos retrasos al pago también de los funcionarios públicos. ¿Qué es lo que se necesita? Usted dice que se sincere esos rubros, esos gastos, y eso es lo que también se escuchó al menos en el primer debate, que no se conocía específicamente a dónde irían esos rubros. Se habla de financiar la lucha contra la inseguridad, se hablaba también de pagar a los gobiernos autónomos descentralizados y hablamos también acerca del pago de los sueldos. ¿Qué es lo que necesitan como Movimiento Construye para decir sí, definitivamente nuestro apoyo irá para el aumento del IVA o no lo irá? Yo le voy a hablar por Natalie Murillo. Yo lo que pido es que se sinceren las cuentas más de para dónde van a ir estos 3 puntos de incremento del IVA. Lo que quiero que se sincere es lo que va a venir. ¿Cuáles son estas nuevas estrategias? ¿Cuáles son estos nuevos planes o acciones que se van a tomar en materia económica para poder resolver la crisis que tenemos? Porque claro, tenemos el presidente, el Ejecutivo envió este decreto económico urgente en el que se dice que este incremento del IVA va a ser únicamente para el tema de la guerra que nos encontramos, esta guerra interna en la que nos encontramos. Pero también tenemos otra alerta que es el déficit y tenemos principal, o sea, no se ha pagado los sueldos. Usted lo mencionaba. Hay el pago pendiente a los GATS, entonces sabemos que esto no va a ir únicamente para allá. Más que sincerarnos para dónde van a ir estos 1,500 millones de recaudación, lo que se requiere es que se sincere cómo se va o qué acciones se van a tener para poder tener más recaudación, porque no todo es impuesto, Maritza y Carlos, no solamente vamos a recaudar e incrementar o bajar el déficit fiscal con más incrementos. Como recordarán, nosotros en la campaña con Fernando Villavicencio, nunca dijimos que estábamos de acuerdo con los impuestos, nosotros más bien dijimos que esa era una línea roja que nosotros no íbamos a topar nunca. Entonces, ahorita, con esta popularidad incluso que tiene el presidente de la República y que yo apelo a su sensibilización y a pensar en los ecuatorianos, es precisamente en que el ciudadano de a pie está de acuerdo. Yo me he reunido con varias personas este fin de semana, con personas que venden aguas de coco, con personas que venden estos jugos de sábila, las personas que menos tienen, Maritza, y sabe lo que me han dicho, que están de acuerdo con que se incremente el IVA y que incluso están de acuerdo en que el subsidio a la gasolina, a los combustibles se quite, porque ustedes saben que, como se ha dicho, nosotros tenemos el IVA más bajo de la región, pero también tenemos el subsidio a los combustibles más altos. Pero también tenemos un que índice muy alto de desempleo y de subempleo. Así es, entonces eso es a lo que yo quiero que se sinceren.
qué es lo que se va a hacer para poder darle empleo a los ciudadanos que no tienen empleo. 12 horas con 51 minutos nos acompaña. Tenemos el honor de tener en nuestra mesa de diálogo a la asambleísta Natalie Morillo. Asambleísta, no solamente podemos enfocarnos en la recaudación de los impuestos, ¿qué otras medidas usted considera que podrían ir a la par junto con esta medida adoptada? Nosotros hemos propuesto el tema de la focalización de los subsidios. Hemos propuesto también revisar la ley de minería legal, porque ahora se ve mal la minería legal y la minería ilegal se ve bien. Entonces, eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Revisemos y veamos cuáles son los réditos que deja la minería legal. Otro tema que nosotros hemos dicho... ¿Un impuesto adicional, una contribución adicional sería? No, pero más bien cuáles son los réditos que ellos dejan en el momento que ingresan. Por ejemplo, en Zamora Chinchipe hay una empresa que no es Ecuacorriente, sino otra, y que sí ayuda a la comunidad generando trabajo, por ejemplo. Es eso, lo que usted mencionaba hace un momento, la generación de empleo a los ecuatorianos, porque no existe. Otro tema que nosotros estamos planteando y planteamos desde el inicio igual es el tema de la extinción de dominio, que ahora esperamos, porque se está debatiendo, están realizando el informe para segundo debate, es el que se pueda realizar el decomiso anticipado de los bienes. Maritza y Carlos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubiera pasado si ya tuviéramos esta ley en firme? Con hace 2 semanas que se incautaron 23 toneladas de droga en una finca en la provincia de Los Ríos. Este bien, ¿de quién es? Nadie sabe de quién es. Tuvimos en el año 2022, en enero del 2022, lo de Yutsupino, donde se encontró la minería ilegal y las maquinarias. Eran maquinarias de los GATS, del gobierno provincial, autónomo provincial y el gobierno autónomo municipal. Siguen metidas en los estacionamientos, en los parqueaderos. Deteriorándose. Así es. ¿Por qué no utilizarlas para el Estado y venderlas y esos recursos que vayan también para las arcas fiscales? Asambleísta, bien que menciona este punto porque este es el cuarto económico urgente que está en análisis y para esta tarde-noche está previsto que se presente o se apruebe ya el informe para el debate en el Pleno. Pero ¿qué pasa con la justicia que tenemos? Lamento decirlo, que se falla a favor de los propietarios de esos bienes y esos bienes ya hayan sido monetizados. Sí, lamentablemente con el caso Metástasis pudimos darnos cuenta que ya la corrupción es un cáncer que también ya invadió al sistema judicial y eso es lo más preocupante. Por eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer, Maritza? Una depuración. A veces nosotros tenemos la mala percepción en que cuando escuchamos depuración pensamos en que solo debe hacerse para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y no es así. La depuración tiene que estar en todos los niveles, tiene que estar en el sistema de justicia, tiene que estar en la UAFE, en el SRI, en las aduanas, porque ahora la gente lo que quiere, ya no quiere un puesto de ministro, quiere irse a estos lugares que son estratégicos porque lo ven como un tema de corrupción. Lamentablemente, así es, lamentablemente en nuestro país la norma está siendo ser corrupto y esa es la norma y la excepción ser honesto. Lamentablemente, y eso es lo que tenemos que girarle, y eso es a lo que tenemos que también nosotros tener políticas públicas y una agenda, tanto para lo que es seguridad y el tema económico, y que dentro de este tema económico obviamente entra la educación, que también se ve que la están dejando a un lado, pero sin educación nuestro país va a seguir sumido como está. Hablamos de la corrupción. ¿Cómo podríamos canalizar o qué medida podríamos tomar para que estos rubros recaudados no sean destinados, como ha habido otras ocasiones, a otros sectores? En este caso no se logró canalizar para el objetivo, por ejemplo el caso de terremoto en Manabí. Justamente le iba a preguntar si era su interrogante sobre ese tema, y pues en ese sentido se necesita que se cree un sistema y que dentro de este sistema estén estos recursos que van a ser receptados y que van a ser por parte del Estado, recolectados, por decirlo así, o recuperados, porque son del Estado, han sido dineros robados. Entonces nosotros lo que proponemos es justamente eso, que pueda existir un sistema para que no existan estos casos de corrupción y obviamente poner a personas probas quienes sean los encargados de realizar estas administraciones. Porque si también no tenemos a personas probas o un sistema que realmente legitime, nosotros no estamos garantizando la seguridad jurídica y por ende los inversionistas
nos van a ver a nosotros como los corruptos, como con Ecuador no se puede negociar, con Ecuador no se puede hacer un tratado, no se puede realizar un convenio, porque nos van a ver de esa manera. No estamos nosotros teniendo credibilidad y tampoco estamos llamando nosotros a los empresarios extranjeros para que puedan invertir en el país. Entonces lo que estamos haciéndolo es alejando a los inversionistas extranjeros. Asambleísta Morillo, si en este mismo momento le dijeran, usted plantee cómo se integraría este sistema, ¿cómo lo haría? Porque podría ser por Consejo de Participación Ciudadana, pero hemos visto los conflictos y las demoras que toma para integrar o designar a una autoridad. Qué buena pregunta, Maritza. Creo que se tendría que realizar un estudio de personas pruebas, no solo de que estén en el sector público, sino también, por ejemplo, la academia, personas que realmente tengan experiencia, expertise, incluso de manera internacional, expertos internacionales que puedan a nosotros ayudarnos a salir de esta corrupción y a combatir la corrupción. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el tema de Fuerzas Armadas. Sabemos que en el gobierno anterior se dejó firmando un convenio y ahorita se están viendo esos resultados porque la cooperación internacional siempre va a ser un mecanismo que va a funcionar con las economías más pequeñas o los países más pequeños como es el Ecuador en este caso. Asambleísta, finalmente, ¿hay el riesgo que entre por el Ministerio de la Ley el proyecto económico urgente, el tercero, el que se refiere no a un impuesto del IVA, una IVA del 13% y 15% hasta 2026, sino del 15% permanente? Al parecer podría ingresar si es que nadie pide o mociona un archivo y si las otras dos bancadas realmente van a estar en contra. Usted recordará que se necesitan 70 votos o para que se apruebe o para que no se apruebe. Si no se tienen estos 70 votos de un lado o del otro, pues tranquilamente va a pasar por el Ministerio de la Ley si es que alguien no mociona al archivo. Pero si también existe una objeción del presidente, se necesitan 92 votos. Así es, pero no creería que pase por objeción porque justamente es la bancada del oficialismo la que está proponiendo la ley. ¿Podría suceder lo de anterior, que todas han ido directamente al registro oficial? Esperemos que no pase eso y que tengamos un debate, que exista la madurez política y que pensemos en el país y que no vaya a pasar como en noviembre del 2021 en que la ley tributaria justamente pasó por el Ministerio de la Ley cuando algunas bancadas o una bancada en específico dijo que se había equivocado en el momento de votar. Eso ocurrió en diciembre de 2021, como usted nos recordaba. 12:58. Queremos agradecer a la asambleísta Natalie Morillo por esta información. El criterio personal ha planteado respecto a este tercer económico urgente que se debate mañana a partir de las 9 horas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta, excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias Maritza y Carlos. Gracias por la invitación y a toda la audiencia.